Hoy vamos a hablar de revisión y análisis, ¿sí? Entonces, primero voy a hablar un poquito de lo que estaremos realizando el día de hoy. Siempre, pues, hoy nos acompaña ingeniero Víctor Bisonó y Juan Carlos Restrepo, partners para la región de Prota Software. Y el día de hoy vamos a hablar de análisis. Entonces, tenemos dentro de nuestro menú, vamos a analizar estos 7 temas, ¿sí? La parte de análisis va a quedar para completar para la siguiente clase. Ya vemos que el tema sí es un poquito más largo de lo que habíamos estimado inicialmente. Y entonces, hoy vamos a explorar los dos menús que tenemos ahí. El primero que es el menú de revisión y el menú de análisis. En la parte de menú de análisis vamos a quedar solamente vamos a hacer una parte, ya que es el corazón. Esto es muy importante entenderlo porque básicamente allí es donde usted le da la instrucción clara al programa para que haga el ejercicio específico. Entonces, explorando las opciones de verificación de modelo, entonces, lo primero que tenemos son las herramientas de verificación de modelo, que es una opción que es bastante práctica, pero hay que entender las limitaciones que allí tenemos, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto, vamos a verificar o ver cuáles son las operaciones que lleva al interior del programa cuando le decimos verifique el modelo. Entonces, lo primero que va a verificar es que no hayan losas superpuestas. Entonces, a veces se replica, se copia, se trae, entonces pueden quedar dos losas ocupando el mismo espacio. Entonces, aquí le va a decir, tengo dos losas superpuestas, verifique, ¿cierto? También cuando hay unas losas muy pequeñas, de pronto a veces uno crea losas que están entre ejes y queda una loja y ejes muy corticos, entonces queda un elemento por allí que, pues tal vez sea un error. Entonces no le va a decir, le va a dar la advertencia, oiga, tengo una losa muy pequeña, estamos bien. Y usted le va a decir, sí, estamos bien, esa losa es intencional. O le va a decir por lo contrario, gracias por avisarme, ya la borro, ¿cierto? También cuando hay unos polígonos que no estén cerrados o que no esté la losa completamente pegada a las vigas. Entonces, cuando corremos la verificación de modelo, él me va a mostrar ese tipo de error. También si tenemos unas columnas superpuestas, si hay dos elementos que están viviendo en la misma posición, como lo experimentamos la semana pasada, cuando creamos columnas de doble altura y habían unas columnas en el piso inferior. Entonces, habían dos elementos ubicados en la misma posición. Entonces, eso es cuando hablamos que hay las columnas superpuestas. O cuando tenemos una losa que está o tenemos una losa que está montada o superpuesta con la viga, ¿sí? También vamos a tener la posibilidad, o el programa nos va a decir, cuando tenemos unas columnas dentro de los paneles. En este caso, cuando estamos trabajando, no sé, un sistema de placa maciza sin vigas, sistema placa columna. Entonces, tener unas columnas en la mitad de unos elementos, pues me va a marcar como un error y entonces las soluciones, pues si estamos trabajando con líneas de fluencia para la distribución de la carga, pues va a ser cambiar la forma de las losas para que las columnas queden en los bordes de las losas y allí se nos acaba el error, pero entonces el programa no lo detecta, ¿sí? También dentro de las verificaciones, pues va a ser si, o nos va a decir si tenemos vigas sobrepuestas, si tenemos vigas sobrepuestas con otras vigas. A veces, cuando estamos pasando una viga de lado a lado y no la partimos, no le decimos al programa que cuando pasó por encima de la columna la partiera, podría estar creando dos vigas en la misma posición. Entonces, el programa nos va a avisar. También nos va a decir si hay algunos ejes que no se están intersectando. ¿Sí? Si hay algunos ejes que fueron usados para construir algún elemento, pero después el elemento se movió y debería pertenecer al eje, pero ya no lo tocan. Entonces le va a decir, oiga, venga que este eje no está tocando el elemento, hay que acomodar. ¿Sí? O cuando, en este caso, hacemos un por fuera y vemos que pareciera que los ejes se encontraran, pero resulta que no se están encontrando, así va a hacer zoom. Entonces también dentro de los chequeos él hace esa verificación para decirle, oiga, tengo estos ejes que no se me están tocando.
o cuando tengo ejes traslapados, uno encima del otro. Entonces, esto es un problema a veces porque puede que tenga columnas y entonces sobre ese eje, pero entonces una columna la asignó en la intersección del eje uno con la K, pero otra en el eje 2 con la B, pero están sobre la misma línea. Entonces después cuando el programa trata de hacer la conexión entre elementos se puede hacer loco, entonces en esa verificación también hace ese chequeo, que no estén ejes u- usando la misma posición geométrica. ¿Sí? Y cuando son casi ortogonales. Entonces, puede ser intencional o puede ser un error. A veces se está dibujando y entonces en vez de estar a 90 grados, está a 89,95. Entonces, hace unas verificaciones para decirle, venga, se lo acomodo. ¿Sí? Y lo que hablamos ahora también, las columnas superpuestas, a veces cuando insertamos columnas de doble altura, se pueden montar sobre columnas de un piso inferior, entonces él hace esa verificación. ¿Sí? Si usted tiene una columna inclinada y esa columna inclinada atraviesa otro elemento vertical, ese también se lo va a verificar en este proceso de verificación del modelo, ¿sí? También cuando usted tiene una columna que tiene longitud cero. Y entonces esas columnas de longitud cero se dan cuando, por ejemplo, se está queriendo emular la altura de un pedestal a través de un piso, crear un piso enano para poner unas pequeñas columnas que hagan sus veces de pedestales, pero después están unidos por una viga que tiene más pedante que la columna, ¿sí? Entonces son las columnas que quedan inmersas dentro de la zona rígida que la viga le marca, entonces son elementos de columnas de longitud cero que son marcadas como error, ¿sí? O, por ejemplo, vigas de longitud cero. Lo veíamos la semana pasada, cuando teníamos esta viga a la cual le llegaban dos vigas en dos posiciones diferentes, ¿cierto? Cuando quisimos dibujar la viga horizontal, pues como había intersección con dos vigas, él quiso dibujar una viga entre la intersección de la viga que viene por arriba y la que viene por abajo. Y entonces esa viga que estaba ahí entre la columna, pues era una viga de longitud cero, ya que estaba metida completamente dentro de la columna. ¿Sí? También nos verifica si hay etiquetas duplicadas. Entonces, si está duplicada, pues nos da la opción para que hagamos un reetiquetado. ¿Sí? Y entonces nos lleva al siguiente menú, que es el de reetiquetar elementos, ¿sí? El reetiquetar elementos pues, va a permitir que podamos asignar de una manera, clara, ¿sí? O podamos definir o renombrar los elementos que hacen parte de nuestro modelo a voluntad. Entonces, este menú está conformado por los siguientes elementos. Primero, nos deja escoger los miembros que vamos a usar para hacer el reetiquetado, ¿sí? Después nos da acá un tema de orientación. Entonces nos va a decir para cada tipo de elemento qué es lo que quiero hacer. Si quiero empezar a numerar desde la esquina inferior superior a la derecha inferior. O sea, siempre va como en diagonal, ¿cierto? Entonces usted escoge en función o cómo le gusta. A mí me gusta de inferior izquierdo a superior derecho, ¿sí? Por ejemplo, pero es un tema personal. Entonces, finalmente cada quien decide cómo le parece mejor y así mismo el programa le va a hacer el ejercicio. Después tenemos acá conservar etiquetas compatibles entre pisos. Y es que cuando tenemos una estructura típica en altura, el nombre que le asigna a un elemento que después en altura va a ocupar el mismo espacio físico, o sea, va entre los mismos dos puntos, pues es que queremos que el nombre que se le ponga a esa viga o a ese tramo sea consistente. Entonces, que lo único que varíe es el numeral que define el número de piso, ¿cierto? Entonces se llama 23, sea 23 de ahí para arriba, pero cambiando simplemente el número de piso y así va a ser más fácil pues todo el tema de la replicación y generación de planos generales, ¿cierto? Entonces acá tenemos la posibilidad de cuando estemos haciendo las numeraciones, colocarles prefijos y sufijos. Entonces en este caso sí, la costumbre es que a un elemento me gusta, si es viga, que antes diga VG para que siempre aparezca
antes del nombre una que diga BG, pues le coloco dentro del prefijo BG y él de manera automática a la hora de hacer la asignación de la red de etiquetado, pues le va a poner ese nombre y si quiero ponerle al final un sufijo, pues igual, ¿cierto? Hay la posibilidad de que le ponga etiquetas o prefijos diferentes en cada dirección. Entonces yo, si quiero llamar a la dirección, colocarle BH para decir que son vigas en la dirección horizontal o BY y B para vigas vertical o BX y Y, pues entonces tengo la voluntad, la posibilidad de definir esto como bien me parezca. Acá, es una opción para etiquetar cuando tenemos una estructura que tal vez no está bien ajustada a las coordenadas X y Y, ¿sí? Por lo general, pues son las estructuras típicas, pues siempre estarán, digamos, orientadas en un plano X, Y, entonces ordenarlo, como como arriba nos indica izquierda, derecha, abajo, arriba, o sea, haciendo la diagonal, podría ser suficiente, pero podría tener alguna estructura con algún tipo de grado, entonces, o de inclinación o de rotación. Entonces, allí, con esta menú, puedo definir el ángulo en el que quiero que sean reetiquetadas las estructuras. Entonces, lo único que toca definir es el valor del ángulo de referencia haciendo relación a X, en este caso, con el ángulo cero, entonces el X es horizontal y entonces primero va a definir la dirección. Entonces allí vamos a poder definir si primero va en filas o en columnas y entonces ya con eso pues va a hacer la misma, casi que la misma definición que teníamos arriba para estructuras normales. Y en pisos, acá nos permite también seleccionar los pisos específicos a los cuales quiero hacer el aplicado del reetiquetado, ¿sí? Entonces esa es la parte de la reetiquetar. Mover elementos a ejes es una opción dentro de las herramientas de revisión que debemos estar aplicando con cierta regularidad, porque a medida que vamos avanzando en el modelo, eh, la- el ejercicio, las vigas, todo se va acomodando. Entonces, por ejemplo, tenemos voy a tratar de traer acá el modelo. ¿Sí? Si nosotros tenemos esta viga, ¿sí? Y cuando insertamos esta losa, si ustedes ven, la losa es insertada de manera específica en los puntos de intersección del elemento. Pero si por alguna necesidad este elemento es ampliado en el ancho, ¿sí? Podría ser que la losa no se acomodara de manera automática a los bordes, ¿sí? Entonces, este comando pues está en los casos que la losa no hace el ajuste específico, en este caso ya lo hizo, eh, pues este comando haría que todos los elementos volvieran bien a los ejes. Entonces hiciera como el reacomodamiento a la posición, ¿sí? Listo, entonces así nos deja seleccionar el tipo de piso y seleccionar los elementos que queremos ubicar. Entonces, tenemos otras opciones de las herramientas que tenemos para la parte de verificación. Entonces, a veces tenemos que crear ejes para hacer el, creación de modelo, ¿sí? Pero después no quedan asignados a ningún elemento en específico. Entonces, al final, como para hacerle limpieza al modelo, aquí puedo borrar los ejes que no estén en uso. También si tenemos unos ejes que son casi ortogonales, al aplicar esta herramienta, pues él me va a identificar los ejes y me va a mostrar, si ven el ejemplo que está ahí, teníamos un eje que es el H', que en vez de ser 360 grados, estaba en 350,99. Entonces, cuando le damos a actualizar, él nos va a coger y nos va a redondear a 360 grados, nos va a ortogonalizar el eje y ya nos va a quedar corregido, lo que podría ser un pequeño progreso. ¿Sí? También tenemos purgar secciones cuando estamos haciendo, sobre todo en la estructura metálica, que estamos tratando de verificar diferentes secciones y finalmente nos quedan asignadas en el modelo, o no asignadas, pero sí definidas en el modelo, algunas secciones que finalmente no son asignadas, entonces este nos deja
purgar. También tenemos las verificaciones de espesores. Esto está muy en función del tipo de código que estemos utilizando. Algunos códigos son prescriptivos en definir cuáles son los espesores mínimos que pueden tener para losas o para muros, o para vigas también en función de los elementos o del tipo de sistema. Entonces, cuando tenemos dentro de las normatividades algún tipo de restrictiva en cuanto a estos elementos, pues el programa nos va a hacer las verificaciones específicas. Y de esta parte, por último, tenemos el reporte de propiedades de elementos, pues simplemente genera un informe que nos muestra cuáles son los tipos de condiciones asignadas a los elementos de borde de cada viga, o sea, si es articulado, si es empotrado y demás. También si tenemos aisladores o algún otro tipo de asignación de los elementos. Hasta ahí, pues digamos que son herramientas que se van a hacer con regularidad, que es muy importante y entender que cuando hacemos estos ejercicios no estamos garantizando que efectivamente el modelo computacional que hemos desarrollado esté listo para correr, ¿cierto? Porque él lo que va a estar verificando son condiciones propias que podrían resultar a partir del modelado, pero las decisiones, las condiciones de frontera, la forma en que nos está conectando la losa, el grado en este caso, de efectividad al garantizar que los nudos quedan conectados, pues es tema del ingeniero a cargo y entonces este no es infalible, o sea, va a encontrar muchas cosas, pero no es garantía que bueno, para una mala modelación, pues al pasar estos filtros de herramientas, pues ya vayan a salvar o van a identificar todos los errores que pueden haberse cometido durante la modelación. Bueno, ahora vamos a hablar de una herramienta bastante poderosa que es el tema de la evaluación visual. Y es la posibilidad que tenemos con el programa de entrar a hacer diferentes inspecciones. Entonces, lo activamos desde el módulo de evaluación visual y él nos abre aquí un menú bastante completo de cosas que se pueden hacer. Algunas de estas opciones, las que son de alguna forma más, más cotidianas, están activadas dentro de botones propios. Eh, por ejemplo, si lo que queremos es secciones de columna, entonces mire que dentro de este interrogatorio visual, digamos que ya tenía un botón específico, una de las opciones que tenemos para visualizar secciones y materiales, ¿sí? O si lo queremos ver es sección de vigas, también tiene su botón dedicado, ¿cierto? Para ver, botón de vigas. Lo mismo para materiales y igual con las otras. Si seguimos evaluando ahí, miramos que tipos de muro, tipos de viga de muro. En este caso, estamos hablando de las cargas, entonces allá abajo vemos en cargas cómo están las cargas de muro en vigas. La traducción ahí hay que mejorarla. Entonces, miremoslo en acción para ver un poquito el alcance de este botón de interrogación visual o evaluación visual. Lo encontramos aquí bajo el menú de revisión, ¿sí? Entonces, nos abre de manera interactiva la posibilidad de ver. Entonces, ya vamos a explorar el botón. Primero voy a ver los que ya dijimos que están activados. Cuando ya hemos diseñado, pues él nos va a mostrar el estado de diseño. Falló o pasó. Esto es bastante bueno para la hora de generar los reportes, porque nos muestra, o para uno mismo identificar cómo estamos en el nivel de diseño, porque vamos a ver de manera gráfica cuáles son los elementos que están presentando falla. Pero, por ejemplo, miremos secciones de columna. Entonces, si vemos, él nos abre acá en la planta específica donde estemos ubicados y si es un 3D, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Donde vamos a poder ver, bueno, espere que tengo que mostrar todo. Entonces, estamos viendo el botón de interrogación, revisión, sí, revisión. Estamos viendo cómo podemos ver con diferentes colores los tipos de secciones asignadas. Entonces, digamos que para generar un reporte, pues estas son imágenes bastante fáciles para poner y bastante ilustrativas. Si lo queremos ver son vigas, secciones de vigas, exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, vimos el cambio que le hicimos a la viga, directamente nos lo muestra ahí con otro color.
también materiales, entonces aquí todo está en el mismo concreto, ¿está bien? Y para losas, cuando tenemos asignadas cargas de muros, pues aquí podríamos ver los diferentes tipos de muros y vemos las cargas, cuando tenemos diferentes cargas, entonces lo vamos a poder ver de manera gráfica. Estos son los botones que ya están por defecto por fuera, pero cuando entramos a mirar la parte de las posibilidades que tenemos para la parte de interrogaciones, podemos ver, por ejemplo, cuando estamos haciendo estructuras de acero, podemos activar que nos muestre la relación demanda-capacidad de la estructura que está siendo diseñada. Pues aquí yo lo activo y no me muestra nada porque no está diseñado, ¿cierto? Pero podríamos ver condiciones de columna fuerte, viga débil. Cuando hagamos el análisis y tengamos diseñado, vamos a ver, a utilizar estos botones de la interrogación visual para ver de manera directa en el modelo en qué partes específicas, por ejemplo, no se está cumpliendo con los requisitos de columna fuerte, viga débil o el diseño de los nudos, ¿cierto? Bueno, entonces como ven, pues digamos que las opciones de visualización, pues desde este punto de vista, en el interrogatorio visual son bastante amplias. Pero también tenemos otras opciones que tenemos acá, por ejemplo, activar o no la visualización de las cuadrículas, o si quiero o no quiero ver la cuadrícula. Opciones ya, digamos, de explorar cada una de ellas. Aquí nos permite filtrar qué ejes no quiero ver. Entonces, si no quiero ver lo que está en los ejes 1, 2, 3, lo puedo seleccionar y básicamente empezar a analizar qué es lo que quiero mostrar en el modelo, ¿cierto? Si lo que quiero es generar una planta donde pueda haber las cargas axiales en los apoyos. Si el modelo está corrido, puedo, por ejemplo, decirle que me muestre la carga muerta y la carga viva, y si estoy en el nivel, en este caso, de cimentación y la estructura está corrida, en este caso nos está guardando, ya lo vamos a ver, el último análisis que hizo, que fue a las 4:25, entonces ahí nos está mostrando el valor de las reacciones pues, para la carga específica que estaba generando. Bueno, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, verifiquen para cerrar. Espere, yo lo cierro aquí a la brava. Denme un segundo, por favor. Ok, listo. Entonces, en la parte de interrogación visual seguimos revisando. ¿Sí? Y, por ejemplo, si lo que queremos va a activar aquí, quiero hacer una presentación para un cliente. Entonces puedo activar en la parte de la revisión una opción para hacer una pequeña animación. Entonces veo cómo la estructura ahí va generando un videíto. Entonces puede hacer una captura de grabación de pantalla donde puede mostrar de manera interactiva la parte de visualización. Una opción muy potente es la parte de la verificación de contornos, que se definen dentro del ambiente de análisis del modelo analítico. Lo veremos más adelante cuando estemos diseñando, pero aquí vamos a poder ver cuando se activen los contornos de elementos finitos, los resultados que se obtienen a partir de elementos finitos, pero visualizados directamente dentro de los pisos. Es bastante potente, lo veremos más adelante. Entonces, seguimos avanzando aquí con las opciones de visualización. Ahora, en esta parte, vamos a hacer un ejercicio bastante importante porque esto es de entender la potencia que tenemos en nuestras manos con esta herramienta. Entonces, vamos a hablar de los tipos de análisis que están disponibles para el programa. Entonces, siempre hablamos de la posibilidad de tener un modelo central. Entonces, dentro de un mismo modelo, la posibilidad de hacer diferentes tipos de análisis. Entonces, ahora vamos a hablar en qué consisten esos tipos de análisis. Primero tenemos un administrador de análisis que es el que nos va a mostrar la historia, como lo veíamos hace un momento.
Ahí le va a decir cuántas veces, cuándo lo corrió y qué sabemos de ese modelo, cuáles son los resultados que está mostrando, a partir de qué tipo de análisis. Luego tenemos el análisis de edificio. Entonces, en este caso es donde vamos a hacer las configuraciones específicas para hacer el análisis del edificio, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver en detalle y es allí donde vamos a dedicarle un poquito de tiempo para entender como los pormenores específicos del tipo de análisis que se hace. Pero también tenemos el análisis de elementos finitos para un piso. Eso lo que nos permite es que poder seleccionar de todo este modelo central e irme a un piso específico y decirle, quiero hacer un análisis de elementos finitos para este piso y hacer la distribución específica de las cargas para que estas cargas se vayan para los elementos principales y adicionalmente para hacer cosas como diseñar, en este caso diseños de losas, ¿cierto? O elementos que hagan parte, que no hagan parte del sistema principal de resistencia sísmica. Entonces allí los analizo y tendré las fuerzas específicas para hacer la parte de los diseños. También tenemos la opción de hacer análisis de elementos finitos para cimentaciones. Entonces vamos a tener la posibilidad de decirle al programa que coja los resultados que está obteniendo del modelo empotrado o articulado apoyado, ¿cierto? Y coja estas reacciones y se las lleve para un modelo específico de cimentación donde cambien los empotramientos por resortes y coja esos resortes y nos haga un análisis de elemento finito como si estuviéramos exportando un piso según las encuestas, el programa más popular para hacer cimentaciones, que es el SAFE. Entonces, aquí es hacerlo, pero dentro del mismo programa. Y tenemos la descomposición de cargas por elementos finitos. Y entonces esto es la opción que tenemos dentro del programa para coger tal vez una losa que puede tener algo de una complejidad que permita que esas líneas de influencia no se apliquen de manera correcta, porque pronto hay una abertura en una losa o algún tipo de elemento que haga que no sea posible cumplir como con los requisitos específicos de una distribución por líneas de influencia, pues aquí vamos a tener la posibilidad de hacer esa descomposición, ¿sí? Que nos va a garantizar eh, las cargas son trasladadas como deben ser a los elementos que lo deben cargar. Entonces, por ejemplo, tenemos unas losas muy complicadas. Si uno ve que a la hora de ir modelando el elemento, lo que me marca como líneas de influencia se aleja un poco de lo que es la realidad, de lo que uno como ingeniero tiene en criterio de cómo esas cargas tienen que viajar. Entonces, pues ya si uno ve que eso efectivamente está pasando, pues uno ya va a decidir con el criterio ingenieril que definitivamente la forma en la que el modelo va a trasladar la carga a los elementos de soporte, pues no es la que me va a convencer, ¿cierto? Entonces, que definitivamente tengo que hacer una descomposición de por elementos finitos para garantizar que esas cargas viajen a los elementos que lo van a soportar. Y eso nos abre con la abrebocas que digo de los diferentes tipos de análisis. Entonces, nos trae a este elemento que es bastante importante y es el flujo de trabajo al interior de un programa como ProtaStructure. Y entonces lo que tenemos en el flujo de programa con Prota, pues es que lo primero que vamos a hacer es modelar, que eso es lo que ya hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el modelo, hacemos las verificaciones, los chequeos que estuvimos viendo con las herramientas para mirar que no tengamos losas solapadas, que no tengamos ejes dobleteados, que los ejes sean completamente ortogonales, bueno, todos estos chequeos, ¿sí? También aplico las cargas, ¿sí? Entonces vamos a aplicar las cargas y entonces esas cargas inicialmente pues están siendo distribuidas por las cargas tributarias y por líneas de influencia a cada uno de los elementos que lo soporta. Pero podría no estar conforme con eso, ¿cierto? Entonces, como lo veíamos anteriormente, la losa es muy complicada, veo que las líneas no corresponden a la realidad de cómo las cargas deben viajar. Entonces, es más conveniente que las cargas sean descompuestas
y que, y que esas cargas viajen más bien o sean definidas a partir de unas condiciones de elementos finitos y que ya con las cargas específicas bien dentro del elemento ya pueda seguir al siguiente paso que es efectivamente hacer el análisis 3D de la edificación, ¿cierto? Entonces, este análisis 3D de la edificación, pues ya tuvo las cargas que fueron asignadas al modelo y, y las cargas viajaron o por línea de fluencia o por elementos finitos. Y ya cuando he corrido el edificio, también tengo la posibilidad, ya corrí el edificio completo, pero también puedo coger algún piso de esos específicos y decirle, quiero que este piso corra a través de elementos finitos para que las fuerzas efectivas dentro de esa losa después las pueda usar posteriormente para hacer la parte de diseño. Y entonces ya corrió el modelo o los modelos. En este caso corrimos el modelo de la estructura general y quisimos correr los modelos de pisos específicos para hacer las verificaciones. Entonces chequeo de derivas, miro toda la parte sísmica, si ya me dio, si cumplió con las rigideces o no, ¿sí? Si ya activó el 90% de la masa participacional, bueno, toda esa parte, ¿cierto? Y entonces ya también verificamos que efectivamente al hacer la comparación de cargas verticales eh, con las cargas, entonces él hace dos ejercicios. Le va a hacer la verificación de las cargas que llegan por líneas de influencia y las cargas que se están obteniendo por elemento finito de pisos. Aquí va a salir un reporte que debe ser tomado con algo de criterio. Es decir, si tenía unas losas macizas y y las losas estaban llenas de puros huecos porque habían puras aberturas, ¿cierto? Entonces, fijo que la comparación entre las cargas distribuidas por líneas de fluencia y las cargas que se están obteniendo a partir de la distribución de elementos finitos por piso, pues van a generar unos resultados de diferencia. Entonces ya está el criterio del ingeniero definir cómo toma este comparativo, ¿cierto? Entonces, pero él nos va a entregar este valor, este documento que es de valor, porque a veces puede encontrar que se perdió el 100% de la carga, y eso dice, pues algo hay mal, ¿cierto? Entonces, luego son informes que resultan valiosos y ya el modelo está listo, comparado, estamos listos para pasar a la fase, pues pasamos a hacer el diseño de vigas, pasamos a hacer el diseño de columnas. Podemos entonces hacer el análisis de elementos finitos para el nivel de cimentación para hacer el diseño de las fundaciones. Y también podemos hacer el diseño de las losas. En realidad las losas las pudimos haber hecho desde el principio, apenas fueron insertadas cuando se diseñan a través del método de los coeficientes, ¿sí? Que pues es está en casi todas las normativas del mundo, donde están las tablas que están en función del tipo de soportes perimetrales, aplica unos coeficientes para obtener los momentos y a partir de esos momentos definir el diseño. Pero también está la opción de, en el análisis que se haga de piso, usar los elementos finitos que se están realizando por piso para obtener unas franjas. Sí, unas fajas o franjas en las losas que me permitan a través de elementos finitos determinar las fuerzas y también hacer el diseño de losas. Entonces, como ven, el procedimiento al interior del programa, pues hay que saber cómo opera para desde ese mismo punto de vista, pues definir las condiciones del análisis. Entonces, ahora miremos un poquito a qué nos referimos cuando hacemos los diferentes tipos de modelos. Y es que si nos fijamos en esta imagen, entonces tenemos en la parte superior izquierda un modelo conformado por placas macizas sobre columnas, ¿sí? Entonces, no hay vigas, solo hay placas, hay columnas y en la parte central en la parte central hay un núcleo de ascensores, ¿sí? Entonces, el programa tiene la opción de hacer el análisis de distribución por aferencias y elementos finitos a los elementos colectores. Entonces, cuando yo le hago el análisis de gravedad, o sea, el análisis
de la distribución de cargas por elementos finitos, pues él lo que va a hacer es, va a coger el piso, va a hacer un análisis de elementos finitos y va a definir cuáles son las cargas que deben viajar por cada una de las columnas, ¿sí? Y entonces vamos a pasar en este caso, o en cualquiera de los casos cuando se hace el análisis, pues vamos a pasar del modelo físico a dos opciones, o el modelo donde las losas o el análisis único que hace la losa es distribuir la carga a los elementos de resistencia lateral, ¿sí? Y entonces nos vamos a tener el modelo como lo vemos en la parte inferior derecha, donde solamente vemos las columnas y el núcleo central. Allí las cargas viajaron hasta estos elementos y estos son los que tienen que, en este caso, realizar la parte del análisis, ¿cierto? O también tenemos la opción de decirle, venga, programa, por favor, cójame las losas y inclúyamelas en la rigidez del edificio y analícemelas de manera conjunta. Y entonces vamos a tener un modelo donde las losas pues, van a participar. Para hacer más claridad, digamos que este es un edificio, un proyecto cualquiera, tres pisos, arriba una losa aligerada, losas macizas en los otros dos pisos. Esto es lo que vemos, lo que modelamos tridimensionalmente como elemento físico, ¿sí? Entonces, resulta que queremos hacer es un modelo donde no vamos a tener en cuenta las losas, ¿sí? Sino que las losas lo único que van a hacer es un elemento para hacer la transmisión de las cargas a los elementos colectores y entonces no aportan a la rigidez, solamente trabajan en la parte de distribución de cargas y entonces tenemos un modelo como lo vemos ahí, el modelo analítico. Simplemente los elementos trabajando y las losas sin aportar, ¿sí? Pero también tenemos la opción de decirle, quiero que las losas participen. Entonces, resulta que cuando queremos que las losas participen, entonces va a coger el modelo, va a coger los pisos, las losas las va a poner a trabajar en el porcentaje que uno quiere. O sea, es decir, en este caso van a hacer la distribución como tal de la carga específica en simultánea con el modelo. Tenemos la opción también pues, de afectar los factores de rigidez de esa losa para reducir su participación lateral, pero finalmente hacen parte del modelo, ¿sí? Entonces, estas son las dos diferencias específicas en la parte del modelo. Ahora, para entender lo que hacemos con la asignación de cargas, entonces vamos a ver, digamos que esta condición muy general, tenemos unos vanos unos vanos rectangulares y en uno de ellos tenemos una abertura, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos esperamos a partir de las líneas de influencia que estamos viendo? Pues digamos, si fuéramos a hacer análisis de esa viga, pues lo que tenemos es que a esa viga que estamos señalando por líneas de fluencia, esta es la carga que le tiene que llegar, ¿cierto? Pero es claro que si esa losa es interrumpida por ese vacío que está siendo asignado, el ejercicio debería verse afectado de alguna manera. Entonces, cuando activamos o realizamos dentro del programa el análisis o la distribución de esas áreas, esa carga a partir del análisis de elementos finitos, pues lo que va a hacer cuando hace la descomposición es que efectivamente resuelve para el piso y las variaciones que se hubiesen generado por la presencia del vacío, pues son efectivamente capturados por el programa, ¿sí? Ahora, bueno, se me quedó la, la animación. Entonces, vamos a hablar del botón de análisis del edificio, ¿sí? Entonces, el botón de análisis del edificio, como ven, está compuesto por varias pestañas. Entonces, vamos en esta primera diapositiva, vamos a hablar de la pestaña de preanálisis. Entonces, esta pestaña de preanálisis, pues básicamente son accesos directos a opciones del programa que ya hemos analizado en otras de las sesiones. Entonces, por ejemplo, tenemos un botón que nos va a llevar directamente al centro de ajuste. O sea que si antes del análisis quisiéramos hacer un chequeo o un cambio de la normatividad que estamos utilizando para el diseño o desactivar la carga sísmica porque quiero ver solamente en carga vertical qué me pasa, entonces es desde allí donde podríamos estar haciendo la parte de control, ¿cierto? También nos da la posibilidad de acceder de manera directa a los botones de parámetros sísmicos.
poder entrar a cambiar el código, el tipo de suelo, el grupo de uso, el R, los demás elementos. Las combinaciones de carga, también las cargas de viento, ¿sí? Nos va a permitir previsualizar lo que se ha definido de manera general para los materiales, ¿sí? Aquí vemos el material asignado al elemento como tal, o no al elemento, al conjunto de elementos como tal. En este caso, un valor para todas las columnas. No significa esto que si hemos entrado de manera específica a algún elemento, a editar el material y colocar otra calidad, pues que esa calidad no esté siendo tenida en cuenta. Solo que aquí, de manera general, pues nos habla de los materiales que están siendo o que van a ser utilizados en el preanálisis, o sea, lo que está diciendo está cargado para ser analizado. Y el botón para también de manera inmediata acceder al botón de edición de materiales, donde podría cambiar los materiales específicos para cada uno o para el conjunto de elementos. Bueno, ahora si analizamos el botón, la segunda pestaña del análisis de edificios que nos habla de en opciones de modelo, ¿sí? Esa también, a su vez, tiene 4 pestañas. Entonces vamos a empezar por analizar la primera, que es modelo. Entonces estamos dentro de opciones de modelo, modelo, ¿sí? Allí nos va a dar factores de rigidez efectiva. Entonces, es allí donde vamos a poder entrar a controlar los parámetros de la fisuración. Entonces, si entramos por acá en análisis de edificio, opciones de modelo, y exploramos lo que nos tiene que mostrar dentro de la parte de, de, del- de los efectos, pues vamos a ver cómo se afectan los valores. Aquí una recomendación y es que esto, pues en la plantilla está al 1 la constante torsional de vigas, pues es muy tradicional aquí apagar esto para que no las vigas de manera general cuando estemos diseñando no estén manejándose a torsión. ¿Qué podemos ver acá importante? Y es, en este caso, tenemos cargada la plantilla de Colombia, entonces por defecto estamos utilizando rigideces brutas, ¿sí? Pero si quisiéramos activar la posibilidad de manejar inercias fisuradas, pues entonces tenemos aquí las opciones para entrar a modificar. En las versiones previas aparecían dos valores, uno para las secciones fisuradas y secciones brutas. Aquí ya hemos evolucionado un poco, al punto que tenemos la opción, como lo ven acá, de colocar de manera específica factores de rigidez para elementos que están siendo marcados como elementos que no hacen parte del sistema principal de resistencia sísmica. ¿Sí? Entonces esto nos da la opción de poder incluir unos elementos y garantizar que estos no están aportando dentro de la rigidez lateral de la edificación. ¿Ok? Entonces, seguimos explorando y tenemos el siguiente botón que nos habla de los grados de libertad. Entonces es allí donde vamos a poder decirle de manera general al edificio si vamos a permitir todos los movimientos, en este caso, que se trasladen X, Y y que tenga la torsión alrededor del eje Z, ¿sí? O si por lo contrario, pues vamos a tener unas opciones limitadas con respecto a la posibilidad. O sea, digamos, solo voy a permitir que se muevan X, solo en Y, solo X y Y, o voy a permitirle todo, ¿cierto? Esas son las opciones activadas dentro de la parte de programa. Ahora, en la parte de definición de zonas rígidas, pues el programa nos está dando, perdón, la posibilidad de activar el 50% de rigidez. Bueno, el máximo, o sea, el 100% de rigidez es completamente rígido el pedazo de la viga que queda inmerso dentro de la columna. El 50 al 25 o definitivamente no hay zona rígida, ¿cierto? Que son las opciones que el programa nos va a traer. Si nosotros exploramos acá, pues él nos despliega la posibilidad. Máximo el 100%, 50 a 25 o nada de zona rígida, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuál es el mejor valor? El que mejor le parezca en su criterio, ¿cierto? No le está dando la deriva,
seguramente le va a parecer mejor ponerlo al máximo, ¿cierto? Entonces ya es un tema ya de criterio. También tenemos la posibilidad de activar o desactivar las zonas rígidas entre uniones viga-viga, ¿sí? Ok. También cuando en esta parte del modelo tenemos la posibilidad de utilizar para las rigideces el, las vigas únicamente con la sección rectangular, ¿sí? O en este caso, tal vez la traducción no es la correcta de rebordeado, pero lo que significa es que vamos a utilizar las alas de las vigas para que las vigas trabajen como viga T. Es decir, si tenemos una viga de borde, pues nos coge solamente hacia uno de los lados, pero si tenemos una viga central, pues va a tomar la rigidez del aporte específico de la longitud del tamaño de las alas. El tamaño del elemento, la aferencia, está en función del código que haya sido seleccionado. En la parte de abajo de este botón de opciones de modelo está la posibilidad, la estándar, que es soportes definidos por el usuario, que significa pues que sus bases son lo que usted haya dicho que son, por defecto empotradas, pero pudo haberlo colocado con el tipo de apoyo que usted haya definido. Entonces, cuando estamos hablando de soportes definidos por el usuario, pues simplemente es un modelo apoyado en la base. Pero cuando hablamos de modelo de cimentación fusionada, debemos tener ya algún elemento dibujado en cimentación, o una losa de cimentación, zapatas, vigas o demás. Y después le podemos activar la posibilidad de modelo de cimentación fusionado para que la estructura coja los elementos modelados a nivel de cimentación y sean corridos de manera conjunta, ¿sí? Entonces, estas son la parte de las opciones de modelo. Ahora miremos en las opciones, en la segunda pestaña de opciones de modelo, que nos habla de muros de corte. Entonces, en los muros de corte tenemos varios elementos. El primero es la definición del tipo de muro. Entonces, aquí nos da la posibilidad de definir si vamos a usar pilar medio o elemento finito. ¿Eso qué significa? Un pilar medio es que vamos a representar el tamaño de la pantalla por un elemento tipo barra que va de abajo arriba, ¿cierto? De la parte central del elemento, y en la parte superior va a ser complementado por un elemento rígido que nos define de manera completa el ancho del elemento. ¿Esto qué hace? Pues simplemente hace que los modelos sean más livianos, ya que en vez de estar trabajando específicamente con un elemento mallado de muchos, conformado por muchos elementos, es una sola barrita. ¿Para qué nos sirve? Tenemos proyectos muy grandes con muchos muros, entonces este elemento pues va a hacer que el tamaño del elemento, las corridas sean mucho más rápidas. En la parte de la derecha pues vemos el mismo muro pero tomado como elemento finito, ¿sí? Entonces, después tenemos el tamaño del shell que se va a utilizar. Entonces ahí controlamos el tamaño, los tamaños en X y Y, mm, en los cuales un muro debe ser partido. En este caso está de 50 centímetros para abajo, para arriba, se cambia a voluntad. Después tenemos las opciones para el modelo de muro central, que el muro central pues hace referencia a, a muros fusionados. Cuando tenemos un núcleo de ascensores y estos muros van a trabajar en conjunto, pues tenemos las opciones de ponerlos a trabajar como pilar medio, en este caso, representar, en este caso, tres muros por un solo elemento, ¿sí? Y conectado a través de elementos rígidos, ¿sí? Es una opción que tiene que ser trabajada con cuidado, sobre todo si tenemos muros muy complejos. Por ejemplo, en el sistema que es tradicional en algunas partes de muros vaciados, que son muritos delgaditos, pero todos los muros son estructura. Entonces, si uno se pone a fusionar un muro con el otro, con el otro, con el otro, como si fuera un, un modelo de Revit, donde usted necesita que se empaten los muros, pues un modelo de elemento central o de pilar medio, pues desde el punto de vista matemático, pues va a ser muy complejo porque no va a obedecer a la realidad y las fuerzas que va a obtener pues van a ser un poco desenfocadas, ¿sí?
Para ese caso es mejor trabajar con muros o, o, o con muros de elementos finitos o planear de manera efectiva cuál muro funciona con cuál, de tal manera que los centros de rigidez o el centroide que van a definir para la fusión, pues no esté muy lejos de la realidad para tratar de obtener comportamientos adecuados. Bueno, ahora nos pasamos a la tercera pestaña que nos habla del, del modelo de los, ¿sí? Aquí es bastante importante también definir o entender qué es lo que pasa al interior del programa. Tenemos, tenemos la posibilidad entonces de definir los diafragmas rígidos, ¿sí? Entonces, el programa que entiende o qué opciones nos da para el tema de los diafragmas rígidos. Pues la primera opción es, si tengo una losa, tengo un diafragma, ¿cierto? Es como la garantía que en este caso nosotros como ingenieros de alguna forma damos por sentada. Si tenemos una losa, esta losa va a garantizar que los elementos dentro o que estén conteniendo esta losa, pues van a trabajar de manera conjunta, ¿cierto? Pero también tenemos la posibilidad de decirle al programa que algunos pisos no trabajen, ¿cierto? Entonces aquí en este caso nos va a dar la posibilidad, y voy a en este caso traer aquí de nuevo al programa, cuando analizamos los modelos de losa, tenemos la posibilidad en este caso decir que si hay una losa hay diafragma rígido, ¿cierto? O decirle también que en este caso eh, cuál de estos pisos específicos tiene diafragma y cuáles no tienen diafragma, ¿sí? Entonces, quisiera que el piso 2 definitivamente no confío en el diafragma, pues lo puedo sacar, en este caso del trabajo específico de diafragma, ¿sí? O también, si en este caso, por ejemplo, yo quisiera decir que voy a quitar esta losa, ¿sí? Y entonces yo podría decir que este pedazo de losa no es capaz de garantizarme la continuidad de estos diafragmas. Entonces yo a esta losa específica también le puedo decir que el, no participe de la parte de la contribución del diafragma. Pero eso lo vamos a colocar de manera clara en el handout que será compartido dentro de poco. Eh, pero entonces aquí nos deja controlar esa condición, ¿sí? Después tenemos la parte del incluir o no las losas dentro del ejercicio de elementos finitos. Entonces allí vamos a poder decirle al programa, vea, quiero que efectivamente un piso específico sea incluido matemáticamente dentro de la modelación, ¿sí? Y allí, entonces va a ser importante saber, en este caso, si vamos a incluir un piso específico, ¿sí? Ese piso específico, si ha sido definido con diafragma o no. En este caso, si es un piso específico en el cual yo le estoy diciendo que participe dentro de la modelación, pues él simplemente va a dejar de tener en cuenta las cargas que ya habían sido distribuidas por cualquiera de los análisis de descomposición de cargas por elementos finitos y va a ser una nueva descomposición, pero en conjunto con el análisis. Pero adicionalmente va a utilizar los coeficientes de losa que están definidos en la parte inferior. Ya vemos un poquito más en detalle para que nos quede clarito. La opción de definir si queremos usar las cargas descompuestas. Entonces, en este caso, hacemos parte de un modelo que ya, por ejemplo, le hemos hecho una descomposición de cargas. Entonces, acá, cuando le decimos al programa que utilice las cargas que ya han sido activadas o analizadas a partir del otro análisis que es el de la descomposición, entonces él va a tomar parte de esas cargas ya específicas dentro de la parte del análisis, ¿sí? Eh, Cuando definimos que vamos a incluir secciones de columnas en elementos finitos, pues él va a hacer un reborde específico alrededor de las losas y las columnas. Sin embargo, la recomendación que tenemos es que sea usado únicamente si se está usando un sistema
de losa columnas. En este caso, en caso de contar con vigas, pues esa va a hacer sino que se complique un poco el mallado que va a hacer tratando de darle la vuelta alrededor de las columnas. Bueno, finalmente la definición del tamaño de la cáscara, en este caso el tamaño del que estamos diciendo que haga el mallado específico, ¿sí? En este caso aquí, eh, una recomendación en cuanto a si se hace muy pequeño el mallado, pues va a hacer que el modelo corra más lento porque va a tener muchísimos más elementos. Y lo que les decía anteriormente, cuando estamos teniendo en cuenta, hagamos un caso, digamos que tenemos una losa, una losa de transición, ¿sí? Tal vez prohibido en algunos países, ¿sí? Pero vamos a hablar de manera general porque en algunos países es permitido. Entonces tenemos un sistema de muros que eh, descansa en una losa de transición y esta losa después sigue en columnas. Entonces, a esta losa de transición queremos incluirla dentro del modelo de análisis. Entonces, primero vamos a decirle al programa que ese piso específico me lo saque o no lo tenga en cuenta dentro del diafragma rígido, porque necesito poder capturar las fuerzas axiales y lo que pasa al interior de esa losa. Entonces, lo primero es que lo saco de las condiciones de diafragma rígido. Cuando yo le saco de diafragma rígido, pues entonces ahí sí, las rigideces axiales de la losa pues van a entrar a trabajar para definir lo que pasa al interior de la losa. Y después cojo y esa losa que ya lo saqué dentro del diafragma rígido, le hago la descomposición de losas y va a ser la distribución específica de las cargas. Bueno, como se nos acaba el tiempo, justo a tiempo llegamos a la última eh, ventana de esta, opciones de modelo, está el tema de las configuraciones. Aquí es importante, en este caso, las opciones para explorar y es eh, unas advertencias que hace a la hora de correr. Entonces, por ejemplo, aquí le quiero decir si quiero que me verifique si las vigas que están en voladizo están o no marcadas como voladizo, ¿sí? También quiero hacer que me mande advertencias si hay unas compatibilidades, no hay unas no compatibilidades en columnas. También quiero decirles si quiero que me imprima en el reporte de preanálisis las secciones de vigas y columnas. También si quiero un modelo eco del análisis. Esto resulta importante en las primeras corridas porque el modelo eco, cuando está teniendo fallas, pues es el que nos va a indicar dónde específicamente es que estoy teniendo el problema, ¿sí? Y también dentro de esa misma línea de los frentes para trabajar cuando hay un modelo que no está funcionando por algo, está el activar o desactivar el solucionador disperso. Son como dos formas de trabajar. Cuando va a trabajar con solucionador disperso es porque es un modelo más efectivo, pero un poco más sensible a errores de diseño. Entonces simplemente, o errores de modelación. Entonces simplemente puede no correr y no le corre. Entonces se desactiva y se corre. Entonces hace una corrida más lenta, pero capaz de concluir la ejecución y poderle mostrar tal vez cuál es el nudo del elemento que tiene los problemas de conectividad y demás. Entonces usted puede hacer la corrección del modelo, ¿sí? Y al final, en este caso, también la posibilidad de cómo es que va a calcular o cómo va a utilizar para el modelo eh, las cargas que tienen de piso. O sea, cuáles son las cargas que va a utilizar? ¿Las cargas que vienen de las líneas de fluencia o las cargas que se obtienen a partir de descomposición? Entonces, si por ejemplo tiene las cargas de vigas descompuestas y usted va a correr el análisis, pero no ha ejecutado previamente la descomposición de cargas por elementos finitos, le va a salir una advertencia que le dice, oiga, primero corra la descomposición de cargas por elementos finitos porque para yo poder correr mi análisis necesito tener las fuerzas específicas en los elementos, ¿cierto? O si le uso en este caso lo que está activado, que es las losas, las cargas sin descomponer, entonces él ya está utilizando por defecto las cargas que vienen de la ley de influencia y eso es lo que usa para correr. Entonces,
dependiendo de lo que esté haciendo, inicialmente puede trabajarse con las losas sin descomponer para que no tenga que, cada vez que se vaya a hacer una corrida, primero pasar por una corrida de descomposición de losas, que eso es hacer un ejercicio por cada uno de los pisos haciendo las distribuciones. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Entonces, ya son las 8:03, pero tenemos unas preguntas, Víctor. No sé si alcanzamos a tomar algunas de ellas. Eh, Y Juan, hasta ahora hemos ido contestando por WhatsApp, que han sido la mayoría. Solamente por acá, por el Teams ha habido una y ya fue contestada. Podemos ver si ahora al final de la sesión han surgido unas cuantas más. sí, voy a configurar, espera, voy a cambiar un poquito la configuración de la reunión y voy a abrir. Esto lo vamos a hacer ahorita, 5 minutos. Voy a abrir un poco los micrófonos para escuchar de pronto inquietudes que pudiéramos atender, ya poderlos escuchar un poco, ¿sí? Entonces, creo que en este momento queda la posibilidad de los micrófonos activados. Y nada, de pronto, si alguien quiere participar, tiene algún comentario, duda, que quisiera que le atendiéramos, estamos acá para escuchar. Sin miedo, pueden preguntar. Mucha información en poco tiempo, pero bueno, esa es la idea. Voy a recordarles, pues, o bueno, quisiera mencionarles que en la información que hemos compartido en cuanto al tema de licencias, la oferta estaba con la posibilidad de, de un pago diferido en 4 cuotas. Hemos sido notificados en la posibilidad de extender este pago de 4 a 6 cuotas, para que sepan que es bastante por el descuento y la posibilidad de esas 6 cuotas, creo que se hace bastante interesante la posibilidad. Bueno, pues entonces no queda más que agradecerles por su Bueno, tiempo. Juan, disculpe, como veo que hay una pregunta Sí, en WhatsApp. eh, Si no coinciden, el señor Alberto Morelli dice, si no coinciden el mallado de muro con respecto a las losas que apoyan él, tiene la opción de generar un elemento para garantizar el funcionamiento conjunto. Si no coincide el mallado del muro con respecto a las losas, ya. bueno, Yo o sea, quisiera ahí, déjeme ok, complementarle ahí, Víctor, ok. y es que una cosa es, y hay que entender, una cosa es el modelo físico, ¿cierto? Entonces, el modelo físico, pues es lo que de alguna forma modelamos BIM, ¿cierto? O sea que en este caso, la posibilidad de colocar la posición de la viga en donde arquitectónicamente nos conviene, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a mirar las opciones que nos del programa, donde nos deja ver como elementos lineales, ¿cierto? Digamos que el programa a interior pues va resolviendo. Entonces, digamos acá se ve cómo la conexión es específica en el punto y el programa ha resuelto el tema con elementos rígidos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso, una cosa es verlo desfasado desde la parte de modelo físico y otra cosa es lo que en realidad está pasando al interior como modelo computacional, que lo podemos ver desde acá con esa opción que vimos de ver como líneas o cuando ya está corrido, que será el tema de otra sesión donde vemos que todo está completamente conectado. Muy bien, entonces, digamos que siguiendo el hilo del señor Morelli, una pregunta que él tiene un poco más arriba, que dice, ¿se puede en el modelado de una rampa generar un borde apoyado en un muro, perdón, de sótano? ¿Y cómo se automatiza para que el mallado garantice conexión? Bueno, déjeme compartir un poco la pantalla para enseñarle que este caso sí es posible. Vamos a hacer un share. Ahí se ve mi prota, ¿correcto, Juan? Se ve, se ve. Sí.
Mire, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un modelo sencillo de dos muros paralelos y una losa. En el caso de la losa, fíjense que hemos creado un plano y en el plano hemos asignado una pequeña inclinación, correcto. La inclinación en este caso se le aplica directamente a los muros de apoyos de la losa, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, fíjese que del lado izquierdo tenemos el muro que tiene la misma inclinación de la losa. Esto se asigna automáticamente por prota cuando se le da continuidad al uso de la herramienta del plan. Ahora, el muro de la derecha hizo exactamente lo mismo, lo único que nosotros lo desactivamos. Por ejemplo, si entramos acá al muro de la izquierda, correcto, en propiedades, en 3D, vemos que dice que está asignado en la parte superior al plano número uno, que es el plano de la losa, correcto, y tiene un desnivel. Pero el muro de la derecha no lo tiene porque yo se lo desactivé. Eso ya son cosas de preferencia suya. Pero ya, por ejemplo, cuando hacemos una corrida mallando las losas y los muros, vemos que el mallado y la conectividad se hace automático. Usted lo que tiene que asegurar que haya conectividad entre la losa y el muro, haciendo el modelado correcto. Y también le ayuda la parte de la pestaña de revisión para saber si tenemos conectividad. Pero una vez usted asegura esto, el programa se encarga de que la conectividad sea automática con el mallado de muros y losa. Por eso es que siempre es bueno uno calibrar entre digamos, el tamaño mínimo y el tamaño máximo de mallado de las losas y de los muros, para que el programa de manera automática entonces encuentre un mallado congruente entre uno y otro. Pero la conectividad siempre se da. Si usted asegura que usted está conectando de manera correcta en su modelo físico. Creo que esto debe de contestar la pregunta del señor Morelli. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Otra duda? El señor José Alejandro dice, ¿el programa hace chequeo de volcamiento general de la edificación? Sí, el programa en su, digamos, en su reporte preliminar, cuando termina de hacer el análisis, te da un informe del volcamiento de la estructura y cuáles son los coeficientes digamos, Pero se activa, importante de- decir que se activa en voluntad, ¿no? Es Sí, decir, correcto, correcto, y estamos en la parte del análisis y comparto de nuevo. Cuando estamos haciendo la parte del cargado de la fuerza sísmica, estamos explorando las posibilidades de configuración. Usted define si quiere hacer la verificación del vuelto y si ese volcamiento va a incluir en este caso los sótanos o no. Entonces él hace la verificación específica de volcamiento. correcto. El señor Wilmer Alexander pregunta, ¿el modelo de elementos finitos se puede aplicar a solo unas placas dentro de un piso o lo hace para todo el piso? Bueno, actualmente se hace para todo el piso. Tú puedes elegir qué piso tú quieres mallar o si quieres la estructura completa, o si quieres un piso, pero las placas dentro de un piso se hacen completas. Y también entender que, por ejemplo, si hay unas limitaciones para elemento finito, por ejemplo, si lo que tiene es una losa nervada, ¿cierto? Ya que pues cuando tiene una carga o una losa que distribuye en una sola dirección, pues esta de entrada está obligada a no hacer o no hacer parte del ejercicio específico de un mallado de elementos finitos, ya que está siendo forzado la dirección de direccionalidad de la carga. A ver. Bueno, el señor José Alejandro nos pregunta acerca de vías cortas y vías de acoplamiento. Actualmente el equipo de desarrollo está trabajando para eh, que el programa presente todas las verificaciones en cuanto a normas sísmicas se refieren, en cuanto a la ACI, por ejemplo, para vías de acople. O sea que eso lo tendremos pronto. Pero también digamos que ya está definido la posibilidad de marcar un elemento como un Sí, elemento corto para viga de acoplamiento. A lo que correcto. hace la mención que hace Víctor es en cuanto a la revisión específica de todo el detallamiento para las normas
americanas, ¿cierto? Donde pues vamos a poder de manera detallada, cuando ha sido marcado un elemento como una viga de acoplamiento, viga muro, pues que el reporte salga ajustado a cada una de las cláusulas que tiene que cumplir según el código de referencia. Correcto. El señor Alberto Morelli pregunta si por condiciones de proyecto parte de una losa debe ser cargada por un apoyo de maquinaria, por ejemplo. ¿Se puede generar una carga distribuida en un área parcial de la losa? Sí, correcto. Se puede generar una carga distribuida en una zona parcial de la losa completa, como usted desee. Usted puede utilizar la grilla del programa, si está, digamos, espaciada a una buena distribución que le permita colocar su carga, o puede también ayudarse de unas plantillas de XF donde usted coloque, digamos, el recuadro, los recuadros, donde usted necesite colocar su carga y simplemente por puntos de snap usted puede introducir la carga distribuida. Pero esto es posible. Y, por ejemplo, si uno quisiera generar, no sé, tuviéramos una carga específica, voy a borrar todas estas cargas distribuidas. Si yo, o bueno, coloquémosle una carga, esta. Y aquí tiene la opción de carga no uniforme de forma variable, poligonal, ¿sí? Entonces esta carga poligonal también tiene la posibilidad o define los puntos de inserción, ¿sí? O puede de manera específica entrar a definir los puntos con el valor de la carga. Entonces vas a poder ver esa carga específica aplicada sobre el elemento, ¿cierto? Ahora, es importante que muchas de las opciones de cargados, como las cargas de muro o las cargas específicas sobre elementos, pues aplican para elementos tipo losa, no de momento losas nervadas o elementos en una dirección, no tienen la capacidad de reconocer este tipo de asignación de cargas parciales, poligonales o distribuidas. Bueno, pues por el momento ya no nos quedan más preguntas porque la última ya usted la respondió sin saberlo. Y pues, Bueno, si no quedan más dudas o preguntas por el momento, pues hemos culminado por el día de hoy. dice, no, creo que aquí hay una como, se puede determinar el coeficiente de seguridad general de la estructura. Pues eso hace parte de las opciones avanzadas que vemos al final, cuando hacemos todo el tema de análisis, donde se hace la evaluación de edificación existente, que por cierto se viene actualizando a todo el tema de la ACI, ASC 4113, pues o el 19, creo que es el último, la ACI 41, que es todo el tema de vulnerabilidad, siguiendo los requerimientos del Tier 3. ¿Sí? Y listo. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Muchas gracias por todo este tiempo, por sus preguntas, por su participación. Seguimos activos en el chat, atendiendo cada una de sus inquietudes de manera conjunta o particular. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos.